Gracias, Jacobeto, gracias por la alabanza. Ha sido un buen tiempo poder alabar juntos también, ¿no? Ya anticipando lo que va a venir más adelante, cuando podamos estar juntos otra vez alabando al Señor. Quiero compartir una palabra cuyo título es: un racimo gigante no es suficiente. Un racimo gigante no es suficiente. Es un tema que Dios ha venido trabajando en mi corazón, de verdad. Estoy emocionado porque creo que nos va a ayudar mucho para poder dar avances y progreso en nuestro caminar en Cristo, ¿no? Y quiero comenzar leyendo Números capítulo 13. Vamos a leerlos primero. Vamos a leer varios versículos hoy, así que yo les pido que por favor tengan su Biblia a la mano, o si no, que estén súper atentos a la pantalla, porque ahí van a aparecer también los versículos. Pero prestemos atención porque vamos a hablar sobre todo el capítulo Números 13 y un poco del 14 también, respecto a los espías. Todos conocemos la historia de los espías. Dice Números 13, versículo 17 en adelante: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev, y subid al monte, y observad la tierra, cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Quiero que notemos acá que el encargo que el Señor le da a Moisés para que envíe a los espías es claro, ¿no? O sea, es específico, es puntual. Le dice: yo quiero que vayas y averigües qué cosa está pasando por allá, ¿no? Estaban ya a las puertas de la tierra prometida. Jericó, digamos, perdón, Canaán era ya la primera parte de la tierra prometida. Y Moisés reúne, dice la palabra, a los príncipes de cada tribu, o sea, eran 12, ¿no? Y les da un encargo que yo he dividido en dos porque está claramente especificado en la palabra. Dice el primero: miren la tierra, ¿no? Miren la tierra, o sea, el terreno en sí, ¿no? Aquello que es quizás inanimado, ¿no? Pero luego les dice también: miren a la gente, o sea, el pueblo que habita en esa tierra. ¿Por qué dice eso? Porque en realidad la voluntad de Dios para nuestra vida va a constar de dos cosas. Lo primero es aquello que es el fruto de la tierra, porque después vamos a ver que trajeron un racimo. Y lo segundo es la parte, digamos, de las personas o la guerra espiritual que se va a forjar en nuestras vidas para poder obtener lo que Dios nos ha llamado a obtener. Entonces, lo primero es miren la tierra, y lo segundo es miren la gente. No importa en realidad el orden, la cosa es que les dijo: ustedes tienen que ver estas dos cosas. Número uno, la tierra en sí, y número dos, la gente. Y la palabra nos enseña, ahora vamos a leer Números 13, versículos 21 en adelante, dice: y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesal, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas de los higos, y se llamó aquel lugar Valle de Escol, que quiere decir racimo, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Así que vamos a explicar un poco estas dos partes que ellos tenían que reconocer. La primera era la tierra y lo segundo era la gente, ¿no? Importante, porque la tierra tiene que ver, repito, con aquello que ya está, aquello que por lo cual quizás nosotros no vamos a tener que tener una lucha. La lucha no es con la tierra, sino con la gente que ocupa esa tierra. Alguien dijo alguna vez: lo que Dios le dio a los hebreos era estaba ocupado por enemigos, ¿no? O sea, era de los hebreos, pero estaba ocupado por enemigos. Justamente donde estaba la tierra prometida, la promesa de Dios, también estaban los enemigos, los gigantes, ¿no? Entonces, dice el versículo 26: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Y ya volvieron, 40 días estuvieron allá, y dice que dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. ¿Se acuerdan que habían traído un racimo
tan grande que se cargaba entre 2 personas. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Todos dijeron esto, los 2 espías. La que ciertamente fluye leche y miel. Los 12 dijeron eso. Y este es el fruto de ella. Los 12 dijeron eso. Ahora, cuando hablamos de la tierra o el fruto de la tierra, estamos hablando de la promesa de Dios. Estamos hablando de aquello que Dios te ha dado, que son preciosas y grandísimas promesas. Son aquellas cosas que la palabra dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Eso es cuando definimos tierra, nos referimos a eso. Es lo que Dios nos ha prometido que disfrutaremos cuando entremos en esa tierra prometida. ¿Que representa qué? Su voluntad hecha en nuestras vidas. Entonces la tierra, cuando decimos la tierra y Moisés les dice, vean la tierra, reconozcan la tierra tiene que ver con los frutos que nosotros tendremos, las promesas cumplidas de Dios en ese lugar. Y ellos vieron eso, vieron el racimo, cortaron el racimo, tocaron el racimo, comieron la uva, cargaron eso y lo trajeron. Todos los 12 fueron testigos de esto. Pero luego vino la segunda parte del reconocimiento, que es la gente, y ellos también dan su informe en el versículo 28, donde dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Cuando hablamos de la gente, nos referimos no a la promesa de Dios, a ese fruto jugoso, sino nos estamos refiriendo a la adversidad que enfrentaremos para poseer dicha tierra. Eso significa la gente. O sea, en realidad hay una promesa, hay un fruto, hay una voluntad perfecta de Dios que es buena y agradable para ti, pero al mismo tiempo hay enemigos, hay adversarios. O sea, no es solamente disfruta el fruto, sino que hay una batalla que tienes que pelear. O, en otras palabras, esto es guerra. Pero de verdad, pues, ¿no? No esa guerra de poner llantitas, enroscar tuerquitas o reventar globos, sino que es una guerra en donde vamos a ver oposición. Y eso tenemos que tenerlo clarísimo. El caminar en Cristo implica batalla, implica adversidad. La tierra prometida está ocupada por gente que no nos quiere. Eso en nuestra vida espiritual se refiere a enemigos, adversidades, circunstancias difíciles. Por eso Jesús nos dijo: el que no toma su cruz, no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Entonces, no tenemos, la palabra dice, lucha contra carne y sangre. En otras palabras, existe una batalla que es espiritual, contra huestes espirituales de maldad. Entonces, existe la tierra, existe la promesa de Dios, es real. Todos los hijos de Dios han experimentado ese racimo de uvas, pero no todos los hijos de Dios avanzan para poder tomar aquello que Dios les ha dado. Y en tercer lugar, porque hablamos ya de la tierra, hablamos de la gente, pero ahora hablemos un poco sobre los espías en sí. También es muy interesante esto, porque en medio de todo este informe que dan, dice el versículo 30, y luego lo vamos a mencionar otra vez, dice el versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, ¿no? Y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Ahora, quiero decirte una cosa. A los espías se les encargó, ¿se acuerdan? 2 cosas, ¿no? Que reconozcan la tierra, por lo tanto sus frutos y todo esto, y que reconozcan a la gente, o sea, que den un reporte de ambos. Cuando los espías vinieron, había unanimidad respecto a la tierra o al fruto de la tierra, porque era innegable. Habían visto con sus ojos, habían cosechado y habían traído un ejemplo de las uvas, un racimo gigante. Había unanimidad, todos estaban de acuerdo respecto a que la tierra era buena. En donde no había unanimidad era respecto a el enemigo, si había o no que enfrentarlo. Entonces, la manera en la que ellos vieron al enemigo fue una manera intimidatoria y cobarde, no confiando en el Señor.
10 de ellos. Y 2 de ellos sí, o sea, vieron el enemigo y dijeron, bueno, sí podemos porque Dios está con nosotros. En resumen, ¿no? Entonces había unanimidad respecto al fruto de la tierra y no había unanimidad respecto a la gente o el desafío que había, ¿no? Yo pienso que al igual que hoy sucede exactamente esto. Hay 2 tipos de creyentes. ¿Por qué? Porque ningún creyente va a dudar que Dios es bueno. Ningún creyente va a dudar que Dios les ha dado algo, un testimonio. Ningún creyente, no existe un creyente sin un racimo de uvas. Todos los creyentes tienen por lo menos un racimo de uvas y más, ¿no? Eso es incuestionable, hermanos. Todos los creyentes tienen un racimo de uvas. Y al igual que hoy, hay 2 tipos de creyentes. Y si tú eres salvo, si tú has entregado tu vida a Cristo, tú tienes un racimo. Eso se llama testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, ha hecho en tu familia, ha hecho en tu hogar. Tienes un racimo. Pero quiero decirte algo, el racimo, el testimonio del racimo no te va a llevar a tomar lo que Dios te ha dado para que tomes. El racimo no es suficiente, por más que sea un racimo gigante. Hubo 2 tipos de espías, 2 tipos de cristianos. Y si tú no eres creyente, hoy es el momento de decirle, Señor, yo te voy a entregar mi vida. Yo quiero comer esa uva. Quiero tener un testimonio de que lo que tú tienes para mí es bueno, es agradable y es perfecto. Y la palabra dice que Dios a nadie lo echa fuera. No le da la espalda a nadie. Este es tu momento de decirle, sí, Jesús, yo te entrego mi vida. Pero hay 2 tipos de espías, 2 tipos de cristianos. Están aquellos que solo ven la tierra, sus frutos, su provisión, sus bendiciones, la emoción de la prosperidad. Dice Números 14, vamos a leerlo, versículo 1 en adelante. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Este tipo de espía era el tipo de espía que podía dar fe que había fruto, podía decir, yo tengo un testimonio, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es real, yo sé que Dios ha transformado mi vida, mi matrimonio, mi hogar, me ha provisto, me ha bendecido, pero aún así no voy a ir más allá porque no quiero encontrar adversidad, no quiero encontrar oposición, quiero llevármelo fácil. Ese es uno de los tipos de creyente. El creyente que le gusta la emoción de este racimo gigante, el super racimo, ¿no? Pero el problema con esta fe superficial es que es una fe sensorial. Es una fe centrada y enfocada en recompensas y racimos. ¿Está tu fe enfocada en recompensas y racimos? Y es que no dura, pronto se cae. El problema con este tipo de fe que es sensorial es que necesita siempre de un relleno más de emoción, un relleno más de motivación, un relleno más de ánimo, porque en realidad no está centrada en la realidad de Cristo ni en el conocimiento de Dios, sino en la sensación de este beneficio, este fruto, que no es malo, porque es de Dios. Pero mi fe no puede estar centrada en un racimo. Mi fe tiene que estar centrada en que hay un propósito para lo que yo tengo delante, para lo que viene en el futuro. Entonces, porque yo, repito hermanos, yo no estoy en contra de las motivaciones. Yo pienso que tienen su lugar y tienen su momento. Pero cuando se trata de pagar un precio, de soportar la prueba, de creer a pesar de la adversidad, se cae solita. No tiene la fuerza, no llega a dar a luz. ¿Por qué? Porque con motivación sola no vamos a entrar a la tierra prometida. Con un racimo gigante no es suficiente. Los 12 cargaron el racimo, pero no entraron todos. Tener un testimonio no es suficiente. Cuando se trata de pagar el precio, esta emoción, esta motivación, esta gasolina que se enciende rápido pero se apaga rápido también, no alcanza para poder llegar al destino. Y no solo eso, sino que se transforma después esto en frustración, porque la palabra dice que ellos no solamente estaban desanimados, sino que se frustraron, y luego en queja, luego en rebelión.
y termina contagiando al resto. Eso es lo que vemos en la palabra. Luego tenemos el segundo tipo de espía. Aquellos que no van a aceptar una rendición. Aquellos que no se van a rendir ante el adversario porque entienden algo que los otros no entienden, y es que Dios tiene un plan que va más allá de recibir un racimo de uvas. Entienden que Dios tiene un propósito para con ellos y que Dios no solamente es poderoso para hacer que ese racimo sea gigante, sino también poderoso para llevarlos a ellos hasta su voluntad perfecta. Entonces son aquellos que saben, que creen y conocen a Dios. Quiero que me acompañen aquí a Números capítulo 14. Números capítulo 14, vamos a leer el versículo 6 en adelante. Y dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, dice, ¿no? Y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de nosotros, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Ahora, hermanos, quiero decirles algo. Esa es la actitud de fe. Esa es la verdadera fe, no la fe emocional, sino la fe consciente que es producto de una comunión. Me encantó la palabra la semana pasada cuando Valeria nos hablaba sobre la comunión con Dios, comunión con su palabra. Porque es el pueblo que conoce a Dios, el que sabe a dónde es que Dios quiere llevarlo. Pero cuando nuestro conocimiento de Dios es superficial, es emocional y no es profundo, entonces fácilmente podemos ser movidos de nuestra roca. La verdadera valentía es esta, la que no se rinde, sino que te lleva a enfrentar a los adversarios que están ocupando ese lugar prometido por Dios para ti. Y miren qué interesante, ¿no? Porque volviendo otra vez a Números 13, ¿recuerdan que Caleb hizo callar al pueblo? Interesante esto. No tengo de verdad tiempo para hablar mucho sobre este tema, ¿no? Pero a veces tienes que callar la incredulidad. A veces tienes que callar las voces que te quieren desanimar, que te quieren hacer mirarte a ti mismo y compararte con el enemigo, porque siempre vamos a perder si nos comparamos a nosotros mismos con el enemigo. Debes callar la incredulidad, debes callar esas voces, vengan de donde vengan. A veces desde afuera, a veces desde adentro. A veces con tu propia convicción y osadía estás callando esas voces. A veces requiere repetirte a ti mismo la palabra que Dios te dio y hablarla en voz alta, para que sepas y recuerdes que Dios te habló, que Dios no te ha traído acá para que mueras en el desierto, que Dios quiere que entres al lugar que Él te ha prometido, que Dios no deja nada a medias, que Dios te va a llevar hasta donde tú tienes que llegar, porque eso es la voluntad de Dios para tu vida. Tienes que aprender, hermano, hermana, a callar las voces. Tienes que aprender a decirle: shh, no, yo no voy a aceptar eso, porque yo sé quién es Dios y yo sé a dónde me va a llevar el Señor. Y yo sé que Él es poderoso para guardarme ahí hasta el final. Y que Él empezó la obra y por lo tanto la va a terminar. Pero si vas a tomar este camino, hermano, quiero decirte que no siempre serás aplaudido. Ya lo dijo alguien alguna vez: si quieres tener a todos felices, regala helados. ¿Por qué? Porque ahí todo el mundo va a ser feliz. Pero miren, Números 14:10 dice: entonces toda la multitud habló de apedrearlos. O sea, ellos decían: vamos, sí podemos, Dios es con nosotros, Dios está por nosotros. Y de pronto dice que todos hablaron de apedrearlos. Y en ese momento dice: pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Quiero decirte algo, la gloria no se mostró antes. La gloria de Dios se mostró respaldando la decisión de Josué y Caleb. ¿Saben por qué? Porque ellos tomaron un paso de fe y dijeron: yo conozco al Señor, yo tengo comunión con Él. Él no nos ha mandado como espías para que veamos algo y no lo disfrutemos. Es imposible. Entonces, yo creo en el Señor. Yo creo que Él va a hacer algo precioso, algo impactante. Y en ese momento, cuando los iban a apedrear, dice la palabra que la gloria de Dios se manifestó y los respaldó y no les pasó nada. Pero no antes, ¿no? Hubiera sido bonito que se hubiera mostrado antes, ¿no? Hubiera sido más fácil quizás, ¿no? Para que ellos no tuvieran que tomar una decisión tan crucial, tan radical. Pero la gloria no se mostró antes, sino después de la confesión valiente de fe. Y no cualquier fe,
sino fe en lo que Dios prometió. Ojo, no estoy hablando de una fe efímera o de una fe simplemente intangible de, qué lindo, Dios me dijo que voy a ser rubio, ¿no? O sea, y voy a ser delgado y voy a tener ojos verdes. No, esa no es la fe. Eso no es fe. La verdadera fe es la que se ejerce en base a lo que Dios te habló, Dios te lo prometió. Entonces podemos con certeza confesar, declarar y caminar en esa certeza. Cuando decides creer y decides marchar, porque Dios así lo quiere, porque es su voluntad y porque Él es poderoso para que tú llegues hasta esa tierra prometida. Entonces, y solo entonces, Dios se manifestará. Quiero que veamos Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Creo que va justo con lo que queremos compartir ahora. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, no te alabes por los racimos de uva, no te alabes por el gran testimonio. Está bien, el testimonio es bueno, la gente lo escucha y todo, pero ese no es nuestro estándar de medición de madurez. Ese no es nuestro estándar de medición de crecimiento espiritual ni de fe. Todos tenemos un racimo de uvas, todos los creyentes tienen un racimo gigante. Pero ese no es el estándar por el cual tú vas a entrar a la tierra prometida. 10 espías cargaron el racimo y 10 espías murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Pero dice, alegres en algo, alabes en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y justicia en la tierra. Hay gente que se enorgullece de su racimazo. Luego viene otro y le muestra un racimo más grande, ¿no? No, yo era un fiestero. No, yo era un fiestero y era un borracho, dice el otro. Y el otro dice, yo era un fiestero borracho, pero también fumaba marihuana. Y el otro dice, no, yo también todo eso y también jalaba cocaína. ¿De qué se trata? ¿Que hagas una subasta? ¿Quién da más? ¿De qué se trata esto? A veces yo pienso que en lugar de ese programa de música, de canto, La Voz, los cristianos juegan su programa que se llama El Pecado, ¿no? A ver quién hace más pecado, para demostrar que tienen más testimonio. Y es una comparación absurda. Eso es bueno, digo, en el sentido de que tu testimonio va a ayudar a otro, pero tú no puedes medir tu valentía, tu fe, por el testimonio que sucedió en tu vida un tiempo atrás, porque eso simplemente es la muestra, es el racimo. Dios quiere que habites en esa tierra, y para habitar tú tienes que morar en Él, morar en su presencia, conocerle, dice, entenderle y conocerle que Él es Jehová. Los 10 espías que se desanimaron y desanimaron al pueblo, cargaron el racimo gigante también, y no fue suficiente. Por eso dije que la enseñanza de hoy, les dije el título al comienzo, lo vuelvo a decir, un racimo gigante no es suficiente. Un racimo gigante, queridos hermanos, no es suficiente. Más bien dice, alábese en entenderme y en conocerme, dice el Señor. Hermanos, vivimos tiempos en los que es imprescindible que tú conozcas al Señor. Es imprescindible que tengas comunión con Él. Es imprescindible que conozcas su palabra. Y no solo te guíes por experiencias pasadas o presentes. Que no seas de esos buscadores de experiencias. Es bueno, por supuesto que sí. Pero nuestra fe no está basada en la parte emotiva, sino en un conocimiento profundo, una comunión con Dios, con su palabra. Eso es fe. No el racimo, sino creer, tener comunión. Porque la fe te va a llevar más lejos que el racimo. Te dará la confianza de decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Te dará la confianza de decir, somos más que vencedores. Te dará la confianza de decir, como dijo Caleb, los comeremos como pan. Te dará la confianza de decir, la batalla es del Señor. Así que quiero cerrar lo que estoy compartiendo diciéndoles que todos vieron el racimo. Todos cargaron el racimo. Todos sabían que la promesa de Dios era real. Lo palparon con sus manos. No hubo nadie que pudiera acusar a Dios de mentiroso, porque Dios es veraz. Pero es más que un racimo. Un racimo no es suficiente. La gente que vence es la que tiene comunión con Dios. No solo los que tienen testimonio de la bondad de Dios. Voy a repetir eso porque es importante. Quizás lo van a ver en la pantalla también. La gente que vence es la que tiene comunión con Dios. No solo testimonio de la bondad de Dios. ¿Has cargado racimos? Estoy seguro que sí.
Estoy seguro que todos los creyentes que están mirando esto han cargado racimos. ¿Has probado la bondad de Dios? Sin duda. Aún así, ¿te has dado cuenta, te ha pasado que te puedes sentir desanimado y frustrado? Pero ¿cómo puedo yo sentirme desanimado y frustrado si yo he sido un creyente tantos años? Si yo he visto cómo Dios me sanó, cómo Dios me salvó, cómo Dios me libró de esta atadura, de esta cadena, de esta esclavitud. Sí, porque el racimo no te va a llevar a la tierra prometida. El racimo es el testimonio. Aún así puedes sentirte frustrado y desanimado. A veces te sientes como que si Dios te hubiera dejado en tu suerte. Pero debes ir más allá de los racimos, queridos hermanos. Tenemos que ir más allá de los racimos. Tenemos que ser un pueblo, una iglesia que vaya más allá de los racimos. Números 14, dice el versículo 24. Este versículo me encanta porque habla del secreto por el cual unos fueron más allá del racimo y los otros no. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Hubo en él, no dice un racimo más grande, dice otro espíritu. En la Nueva Traducción Viviente dice, tuvo una actitud diferente. Tuvo una actitud diferente. Vio las cosas diferentes. No basó su fe en base a un testimonio solamente, sino que entendió y conoció a Dios y le creyó que Él iba a llevarlo hasta allá y que Él iba a librar su batalla, que Dios pelearía por él. Y él valientemente dijo, vamos, Dios nos lo ha entregado, nos los ha entregado. Ellos ya tienen temor, pero Dios está con nosotros. Otro espíritu, una actitud diferente. Caleb fue más allá del racimo. Los creyentes se quedan sin recibir lo prometido. No por no tener la certeza de que Dios es bueno. Escuchen, los creyentes se quedan sin recibir lo prometido. No por no tener la certeza de que Dios es bueno y su voluntad es lo mejor, sino por no conocer íntimamente al Señor. Por no tener comunión con Él y con su palabra. Yo te pregunto hoy, para terminar, ¿qué tipo de espía quieres ser? ¿Qué tipo de creyente quieres ser? Y recuerda, no se trata de que conozcas la bondad de Dios. No se trata de que tengas un gran racimo, un gran testimonio. O sea, sí, claro que sí, pero hay más que eso. Y se requiere más. Un racimo no es suficiente. Se trata de que conozcas de manera íntima y personal a tu Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por mis hermanos acá presentes, Señor, en este momento, en este mismo instante mientras estamos orando. Yo sé que tú estás tocando corazones. Yo sé, Señor, que tú estás consolando, que tú estás desafiando a ir a más. Porque yo sé, Señor, que tú quieres meternos a todos en esa tierra prometida. Señor, que nuestras raíces sean echadas en tu casa, sean puestas en tu presencia. Que seamos como ese pueblo de Jeremías que se alaba en conocerte y en entenderte. Que nuestra gloria, Señor, sea conocerte, entenderte, tener comunión contigo, conocer tu palabra, estar cerca de ti, estar a tus pies, recostado en tu pecho. Y Señor, sí te damos gracias por todas las obras y milagros que has hecho, haces y harás, porque sé que seguirás haciéndolo. Pero nuestra fe no se centra, no se enfoca y no gira en torno a los milagros, sino gira en torno a nuestra comunión contigo. Sí, Señor, avanzaremos, nos levantaremos y entraremos a ese lugar que tú nos has prometido, porque tú eres fiel, porque tú eres poderoso y porque tú ya has derrotado a nuestros enemigos, los comeremos como pan. Gracias te doy, Señor. Levanta hoy el ánimo, el espíritu, Señor, que haya actitud diferente en tu pueblo hoy. Un espíritu diferente, otro espíritu, Señor. Ese espíritu que dice, yo te creo, Señor. Yo te creo, Señor. Gracias te doy, gracias por esta palabra, gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Quiero aprovechar, Señor, esta oportunidad también para orar por todas las actividades y bendigas a todos los maestros, a todos los colaboradores, a todos los líderes, a todas las personas que están en todos los grupos que están funcionando ahora en la iglesia, Señor. Gracias. Gracias te doy, Señor, también por la provisión. Gracias por cada hermano, Señor, dador alegre que sabe invertir en tu reino, Señor, que es fiel a ti y que sabe, Señor, que el que te da, Señor, el que abre su corazón para dar en el reino, va a recibir 100 veces más, Señor. Gracias, Señor.
Y yo te doy gracias también, Señor, por todos los ministerios y los participantes de ellos, por las hermanas, los jóvenes, los preadolescentes, adolescentes, niños, Señor, parejas, varones, los adultos, Señor, las damas, la tercera edad, todos, Señor. Sabemos que cada uno tiene su lugar y su porción. Yo te pido que cada uno de estos integrantes pueda entender y conocer quién eres tú, Señor, para que ellos puedan tener el ánimo, la osadía, la valentía y la confianza de avanzar hacia adelante, Señor. Y que no solamente se queden con un racimo, como estos 10 espías que dijeron al final no podemos, Señor, sino que sean de aquellos que avancen hasta el final, hasta la victoria final. Te damos gracias una vez más, Señor, y encomendamos esta semana que empieza, en el nombre de Jesús, la encomendamos a ti. Amén. Queridos hermanos, Dios los bendiga. De verdad es un privilegio poder tener a cada uno de ustedes como hermanos. Y les animo nada más, no tengo más que decir, a que vayan más allá de los racimos. A que entiendan, como dijimos ahora, que un racimo gigante no es suficiente. Por más grande que sea, no te meterá a la tierra prometida. Que el Señor te bendiga. Amén.